Ante la consulta de revocación de mandato de este domingo 10 de abril, la Guardia Nacional fue tema de polémica. Tras la imagen difundida donde se muestra al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, presuntamente usando un avión de la institución para promocionar el ejercicio democrático. Este miércoles 6 de abril, en Con los de Casa, Alejandro Ope, analista de seguridad y columnista de El Universal, opinó sobre el tema. En una nueva emisión, los colaboradores de esta casa editorial, Maite Azuela, Héctor de Mauleón y Juan Pablo Becerra Costa, moderados por el director general editorial de El Universal, David Aponte, conversaron con Ope sobre la Guardia Nacional en la política. Así lo dijo el columnista al referirse al general Luis Rodríguez Bucio, quien se le vio en un evento de Morena. No hay muchos precedentes a lo sucedido en ese evento, ¿no? No es que las Fuerzas Armadas no hayan participado en política en las últimas décadas, ¿no? Ha habido desde siempre, diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales de origen militar. Uh-huh. Es también cierto que las Fuerzas Armadas han hecho valer su influencia de manera, digamos, discreta, tras bambalinas, en muchos temas, en muchos momentos. Eso también es cierto. Pero la participación abierta de un oficial de este nivel, de este rango, en un acto partidista, esto sí no se veía en décadas. En tanto, Maite Azuela consideró que los actos que han ocurrido por parte de los militares son señales hacia el futuro. En términos de legislación electoral, si uno revisa qué es lo que los militares tienen prohibido, es hacer proselitismo, sobre todo, bueno, en las casillas, en sus propios cuarteles, pero fíjense algo que me preocupa radicalmente. Ellos sí tienen permitido garantizar o resguardar las elecciones. Es decir, el día de una jornada electoral podemos encontrarnos con elementos del ejército cerca de las casillas o en la zona en donde la gente se va acercando, con el pretexto, como sucedió, por ejemplo, con las vacunas, que no es un tema necesariamente regulado, pero sí, con el pretexto o probablemente con la razón, ¿no?, de salvaguardar las urnas. ¿Qué sucede si en un evento proselitista, como en el que se presentó, pues, el general Luis Rodríguez Bucio, va uniformado y no solamente, pues, representa esta alianza con la intimidación que esto implica, sino además, pues, con una situación de inseguridad permanente en lo que a la población se le ha vendido que solamente puede resolver la Guardia Nacional y por lo tanto el Ejército? Entonces, creo que no solo es el evento lo que agobia, lo que preocupa, sino los alcances a futuro que puede tener, porque ya estuvo ahí, y el hecho de que ahora se desplieguen soldados, no necesariamente en la ratificación, pero sí en las elecciones venideras, para resguardar urnas, pues puede parecer intimidante y de alguna manera, pues tener una tendencia para cierto tipo de votación. Creo que no solo la revocación de este gobierno llamado la Cuarta Transformación nos huele a pólvora, sino que el legado de López Obrador huele a pólvora. Y esto no estaría mal si los resultados de seguridad pública, y creo que muchos de los que apelamos siempre a la reducción de la militarización, aceptaríamos que estábamos equivocados si viéramos la reducción, por ejemplo, de violencia en algunas entidades federativas, si viéramos que se están resolviendo problemas como las desapariciones que, pues, rebasan los 98,000 desaparecidos o no localizados. Y creo que es dolorosísimo ver a los funcionarios públicos haciendo este tipo de mítines en horarios laborales, aunque pida licencia. Hoy, al presidente Andrés Manuel López Obrador jugando béisbol, cuando tenemos que pues por lo menos de cada 10 mexicanos, 4 están en pobreza, David. Entonces, me parece que están abandonando los civiles en el gobierno sus funciones, están incorporando a los militares y están abandonando sus tareas más importantes, son tareas para gobernar y no para estar haciendo campaña y haciendo propaganda de su propio proyecto. Sin embargo, Héctor de Mauleón dijo que la línea entre el ejército y política se empezó a cruzar cuando el general Luis Crescencio Sandoval llamó a apoyar la Cuarta Transformación. El presidente ha dejado de hablar o de mencionar a la Guardia Nacional y ha dejado de mencionar el tema de la seguridad que comenzó
en diciembre, ¿te acuerdas? En los primeros días de diciembre, apenas llegado al poder, luego sacó una gráfica donde decía que ya habían bajado los homicidios, etcétera. En un momento en el que estamos pasando los 120,000 asesinatos, en un momento en el que las masacres forman parte de las noticias de cada semana. Estamos viendo el fracaso de las Fuerzas Armadas al frente de la seguridad y estamos viendo al mismo tiempo cómo las Fuerzas Armadas se van apoderando de la vida pública de México, de la presencia de México. Los uniformes están todos los días en todas partes, y lo vamos normalizando. Yo no quiero pensar qué va a pasar en 2 años y medio, en 3 años y medio, cuando este señor se vaya y volteemos a ver un país que las costas, las fronteras, los aeropuertos, la obra pública, ya lo hemos dicho 1000 veces, en México hay 2 grupos armados. Uno está construyendo aeropuertos y trenes y el otro se está apoderando del territorio. Por su parte, el columnista Juan Pablo Becerra Costa criticó a Adán Augusto López por hacer proselitismo y tratar como tontos a los periodistas. Y además, el secretario de Gobernación sin pudor. Y no solo sin pudor, yo diría que incluso un poco insultante con los periodistas, con los colegas reporteros que trataban de entrevistarlo, ¿no? Porque los trató con desdén, los trató como si fueran tontos. No he visto el video, no, yo no estaba haciendo proselitismo ahí, como si no hubiéramos visto todos esas imágenes, ¿no? Entonces me pareció incluso grosero, francamente grosero. No creo que haya otra palabra, porque cuando alguien quiere tomarte el pelo, parte de la premisa de que eres tonto, ¿no? Entonces me parece que la actitud del secretario de Gobernación fue poco pudorosa, porque estuvo abiertamente haciendo proselitismo para esto de la revocación del mandato, y el trato con la prensa, reitero, me parece que fue muy reprobable, ¿no? Ahora, yo pregunto, David, ¿cuántas veces durante cuántos años, a lo largo de cuántos sexenios del PRI, del PAN, luego otro del PRI, afortunadamente nada más uno, la oposición que hoy está en el poder, la gente de Morena que antes quizás estaba en el PRD, en el PT o donde estuviera, ¿cuántas veces criticaron esto que ellos están haciendo ahora? ¿Cuántas veces denunciaron los excesos del poder en términos proselitistas? El uso de aviones, el uso de infraestructura, el uso de coches, el uso de militares, ¿no? Porque los militares preparaban logística también, o que estuvieran vestidos de civil. Entonces, ¿cuántas veces pidieron que esto se acabara? ¿Cuántas veces lo pusieron los que hoy gobiernan, en reformas electorales? ¿Cuántas reformas hemos hecho para que no se haya dispendio de recursos desde los gobiernos estatales, municipales, desde las oficinas como Pemex, por ejemplo, estas llamadas cajas chicas antes, y ellos lo hacen otra vez, y lo hacen sin pudor? Así, Alejandro Ope explicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ve a las Fuerzas Armadas como un legado. El presidente ve a las Fuerzas Armadas como un garante de su legado después de haber dejado el poder. Lo ha dicho de manera muy explícita, ¿no? Ha dicho que le entrega, por ejemplo, la administración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o la administración del Tren Maya a las Fuerzas Armadas, al Ejército en este caso, ¿no? el transísmico a la Marina, para que en el futuro no lo privaticen, ¿no? Lo ha dicho en reiteradas ocasiones, ¿no?